En el corazón de una era convulsa, donde la fe nacía entre sombras de duda y la opresión romana extendía su manto de hierro, 12 hombres sencillos fueron elegidos para una misión trascendental. No eran reyes ni eruditos, sino pescadores, recaudadores de impuestos y campesinos, cada uno con sus propias flaquezas y anhelos. Sus nombres resonarían a través de los siglos, no por la gloria terrenal, sino por la entrega incondicional a un ideal que desafiaría los cimientos del imperio más poderoso de la antigüedad. Esta es la historia no contada, la verdad velada tras los susurros de la tradición, sobre el destino cruel pero glorioso de los apóstoles de Jesucristo. Pedro, el impetuoso pescador de Galilea, el primero entre los 12, cuyo nombre significaba roca, fue testigo ocular de la divinidad encarnada. Desde el milagro de la pesca abundante hasta la confesión en Cesarea de Filipo, su vida se entrelazó íntimamente con la de Jesús. Lo vio caminar sobre las aguas turbulentas, presenció la transfiguración en el monte Tabor y compartió la última cena en el cenáculo. Su negación en el patio del sumo sacerdote fue un golpe amargo, una herida profunda que lo marcó para siempre. Pero el arrepentimiento sincero lo restauró, y recibió la encomienda divina de apacentar las ovejas del Señor. Los evangelios nos muestran a un Pedro humano, vulnerable, pero también lleno de una fe naciente y un coraje vacilante que poco a poco se transformaría en la firmeza de una roca inamovible. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en la voz principal de la naciente iglesia en Jerusalén, desafiando a las autoridades religiosas y proclamando con audacia el mensaje del Cristo resucitado. Sus sermones convertían multitudes, y los milagros atestiguaban el poder del Espíritu Santo obrando a través de él. Sin embargo, esta creciente influencia no pasó desapercibida para el imperio. Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, era conocido por su temperamento fogoso, ganándose junto a su hermano el apelativo de Boanerges, hijos del trueno. Su ambición inicial, buscando los primeros puestos en el reino venidero, fue moldeada por la cercanía con Jesús y la contemplación de su humildad y sacrificio. Estuvo presente en momentos cruciales como la resurrección de la hija de Jairo y la agonía en el Getsemaní, experiencias que debieron forjar en su alma una comprensión más profunda del camino del Mesías. Los relatos bíblicos, aunque concisos sobre su ministerio posterior, nos revelan un carácter apasionado y una lealtad inquebrantable. Fue el primer apóstol en derramar su sangre por la fe. Su arresto y ejecución por Herodes Agripa y, narrados brevemente en el libro de los Hechos, marcan el inicio de la sombría realidad que enfrentarían los seguidores de Jesús. Este acto brutal, aparentemente aislado, fue la primera señal de la tormenta que se desataría sobre la iglesia primitiva, dispersando a sus líderes y obligándolos a llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines del mundo conocido. La muerte de Santiago no solo privó a la joven comunidad de un líder influyente, sino que también sirvió como un escalofriante presagio del destino que aguardaba a aquellos que se atrevieran a desafiar el poder establecido en nombre de un Rey celestial. Juan, el discípulo amado, el que se recostó sobre el pecho de Jesús en la última cena, personificaba la fidelidad y la profundidad del amor divino. Su evangelio y sus cartas revelan una comprensión teológica profunda y una visión espiritual aguda. Fue testigo de la crucifixión y recibió el encargo de cuidar de María, la madre de Jesús. Su presencia constante junto al Maestro, desde el llamado junto al lago de Galilea hasta los momentos finales en la cruz, lo convirtió en un pilar fundamental de la primera comunidad cristiana. Aunque los detalles de su ministerio posterior en la Biblia son limitados, la tradición lo vincula estrechamente con la ciudad de Efeso, donde se dice que escribió sus obras y pastoreó la iglesia durante muchos años. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, la tradición sostiene que Juan murió de vejez en Efeso, siendo el único de los 12 que no sufrió el martirio directo. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de persecución y sufrimiento. Se dice que fue exiliado a la isla de Patmos durante el reinado de Domiciano, donde recibió las visiones apocalípticas que plasmó en el último libro de la Biblia. Este exilio, aunque no implicó una muerte violenta, fue un testimonio de su firmeza en la fe y su disposición a padecer por el nombre de Cristo. La tradición también relata intentos de martirizarlo, como ser sumergido en aceite hirviendo del cual salió ileso, lo que solo fortaleció su testimonio y desconcertó a sus perseguidores.
La longevidad de Juan le permitió consolidar la enseñanza apostólica y convertirse en un puente entre la era de Jesús y las generaciones posteriores de creyentes. Su legado perdura como el apóstol del amor, aquel que comprendió la esencia del mensaje de Cristo y lo transmitió con una profundidad inigualable. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús, presentado por Juan el Bautista. Su naturaleza discreta pero ferviente lo llevó a presentar a otros a Jesús, como su propio hermano. Aunque no siempre estuvo en el centro de los relatos evangélicos, su papel como conector y su disposición a seguir a Jesús sin dudarlo lo convierten en un ejemplo de discipulado genuino. La tradición posterior nos ofrece detalles más sombríos sobre su destino final. Se dice que predicó el Evangelio en regiones como Escitia y Acaya, enfrentando la oposición de las autoridades paganas. Su martirio, según la tradición, ocurrió en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida desde entonces como la Cruz de San Andrés. Se cuenta que permaneció vivo en la cruz durante 2 días, predicando y exhortando a los presentes a abrazar la fe en Cristo. Esta imagen de sufrimiento prolongado y testimonio inquebrantable añade una dimensión de heroísmo estoico a su figura, contrastando con la brevedad de su mención en los evangelios. Su muerte en una cruz, al igual que su maestro, simboliza la identificación completa con el sacrificio de Cristo y la disposición a sufrir por la causa del Evangelio hasta el último aliento. La forma peculiar de su cruz se convirtió en un símbolo distintivo, recordándonos el precio que muchos de los primeros seguidores de Jesús pagaron por su fe. Felipe, llamado por Jesús poco después de Pedro y Andrés, es presentado en los evangelios como un hombre práctico y algo escéptico. Su pregunta a Jesús sobre cómo alimentar a la multitud con unos pocos panes revela su mentalidad lógica, mientras que su petición de ver al Padre muestra un anhelo profundo pero una comprensión limitada de la identidad de Jesús. Su encuentro con Natanael, a quien invitó a venir y ver, destaca su papel como evangelizador personal. Después de la ascensión, la tradición lo sitúa predicando en Frigia, en la actual Turquía, donde se dice que realizó numerosos milagros y convirtió a muchas personas al cristianismo. Sin embargo, su éxito provocó la ira de las autoridades romanas y los sacerdotes locales. Según relatos posteriores, Felipe fue arrestado y martirizado en Hierápolis, junto con su hermana Bartolomea. La forma específica de su muerte varía según las fuentes, algunas mencionan la crucifixión y otras la lapidación. Una tradición particularmente gráfica describe cómo fue colgado boca abajo de un árbol y luego apedreado hasta la muerte. Este relato, aunque no se encuentra en la Biblia, refleja la brutalidad de la persecución que enfrentaron los apóstoles y la determinación con la que mantuvieron su fe hasta el final. La figura de Felipe, que en los evangelios aparece como un hombre sencillo y directo, se transforma en la tradición posterior en un valiente testigo que selló su fe con su propia sangre en tierras lejanas. Su martirio en Hierápolis se convirtió en un símbolo del avance del Evangelio más allá de las fronteras de Judea y del precio que debían pagar aquellos que se atrevían a proclamar el nombre de Jesús en un mundo hostil. La historia de Felipe nos recuerda que la fe, incluso en aquellos que inicialmente parecen dubitativos, puede transformarse en una convicción inquebrantable capaz de enfrentar la muerte con valentía. Su legado perdura como un testimonio del poder transformador del encuentro con Cristo y la llamada incondicional al discipulado, incluso en medio de la adversidad más extrema. La sencillez de su carácter evangélico contrasta fuertemente con la brutalidad de su destino según la tradición, subrayando la paradoja de un movimiento espiritual que floreció en medio de la persecución y el sacrificio. La narrativa que la Biblia nos ofrece de estos hombres es poderosa, sí, pero a menudo se detiene donde comienza la verdadera odisea del sacrificio. ¿Alguna vez te has preguntado qué verdades impactantes, qué momentos de coraje inaudito y de sufrimiento inimaginable se ocultan tras los escuetos versículos? Quédate con nosotros hasta el final de este video, porque lo que vamos a desvelar no es la versión infantil que todos conocen. Prepárense para una inmersión profunda en los hechos menos explorados, en los martirios que, lejos de ser el fin, fueron el catalizador de una fe que transformaría el mundo. Si te apasionan las historias bíblicas, si buscas esa chispa de lo desconocido y lo épico, si quieres entender el verdadero precio de la fe, este es tu canal. Aquí desentrañamos los misterios de la Biblia,
exploramos sus personajes más enigmáticos y analizamos cada aspecto que la conforma, desde los hechos más heroicos hasta los pasajes que te harán reflexionar. Así que no te pierdas ni un segundo, dale a me gusta ahora mismo, suscríbete para no perderte nuestras próximas revelaciones y activa la campanita para ser de los primeros en descubrir estas verdades impactantes. Bartolomé, también conocido como Natanael, emerge en el Evangelio de Juan como un hombre de corazón sincero y sin engaño, según la propia descripción de Jesús. Su escepticismo inicial ante la afirmación de Felipe sobre Nazaret se disipó al instante cuando Jesús reveló conocerlo incluso antes de que Felipe lo llamara, un encuentro que selló su fe. Los evangelios, sin embargo, guardan silencio sobre su vida después de la ascensión, dejándonos en la incertidumbre sobre sus misiones apostólicas. Pero la tradición, que a menudo llena los vacíos de la narrativa bíblica con relatos de sacrificio y coraje, pinta un cuadro mucho más vívido y brutal de su destino. Se dice que Bartolomé llevó el mensaje de Cristo a la India y a Armenia, enfrentando no solo la indiferencia sino también la hostilidad violenta. Es en Armenia donde la historia de su martirio toma un giro particularmente espantoso. Se cuenta que fue desollado vivo, es decir, le arrancaron la piel del cuerpo mientras aún estaba consciente, y luego crucificado o decapitado. Esta horrenda forma de ejecución, reservada para los criminales más odiosos en algunas culturas antiguas, subraya la ferocidad de la persecución contra los primeros cristianos. La imagen de un hombre desollado vivo se ha convertido en un símbolo macabro pero potente de la inquebrantable fe de Bartolomé, quien prefirió sufrir un tormento inimaginable antes que renunciar a su convicción. Su historia, si bien no explícita en las Escrituras, resuena con la promesa de Jesús de que sus seguidores serían perseguidos por causa de su nombre. Y nos obliga a confrontar la cruda realidad del precio del discipulado en aquellos primeros siglos. Tomás, el apóstol conocido por su apodo Dídimo, el gemelo, y, más infamemente, por su duda, es una figura fascinante en los evangelios. Su escepticismo, su necesidad de pruebas tangibles, lo convierte en un personaje relatable para muchos, un reflejo de la condición humana frente a lo inexplicable. Su famosa declaración, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré, es un grito de autenticidad que el propio Jesús honró. Su posterior exclamación, Señor mío y Dios mío, al ver a Cristo resucitado, es una de las confesiones de fe más profundas y explícitas en toda la Biblia. Sin embargo, más allá de este episodio pivotal, la Biblia no detalla su extenso ministerio. Es la tradición la que lo lleva a las lejanas tierras de la India, una hazaña misionera de proporciones épicas en una época sin mapas ni comunicaciones modernas. La leyenda cuenta que Tomás llegó a la costa de Malabar, en el sur de la India, y fundó varias comunidades cristianas, cuyas iglesias aún existen hoy en día y se conocen como los cristianos de Santo Tomás. Su predicación no estuvo exenta de desafíos y peligros, enfrentándose a la idolatría, la oposición de los brahmanes y los gobernantes locales. Finalmente, se dice que su martirio ocurrió en Milapore, cerca del actual Chennai. Fue traspasado con una lanza, una muerte violenta que puso fin a su incansable labor evangelizadora. La historia de Tomás, el gemelo del escepticismo que se convirtió en un gigante de la fe misionera, es un testimonio de cómo la duda puede, paradójicamente, fortalecer la convicción cuando se busca la verdad con honestidad. Su viaje hasta la India, un continente entero alejado del epicentro del cristianismo naciente, es una de las epopeyas más audaces y menos contadas de la historia de los apóstoles. Un viaje motivado por un mandato divino y sellado con sangre. Mateo, el recaudador de impuestos, el publicano despreciado por la sociedad judía, fue un contraste sorprendente para un apóstol. Su llamado por Jesús, narrado en su propio evangelio, muestra la radicalidad de la gracia divina, un hombre que había sido un paria social, recolectando dinero para el odiado imperio romano. Fue transformado en un seguidor de Cristo y en un escritor sagrado. Su evangelio es una obra maestra que conecta las profecías del Antiguo Testamento con la venida de Jesús, demostrando que él era el Mesías prometido. Tras la resurrección, la Biblia no detalla su ministerio posterior. La tradición, sin embargo, sugiere que Mateo predicó el Evangelio en Etiopía,
una región que en aquel entonces se consideraba el fin del mundo conocido. Allí, se dice que enfrentó una fuerte oposición de los gobernantes y los sacerdotes paganos. La historia de su martirio varía, pero una de las versiones más impactantes relata que fue apuñalado hasta la muerte con una espada o una lanza en la ciudad de Nadaba. La ironía de un hombre que una vez recaudó impuestos para Roma, ahora muriendo a manos de las autoridades por proclamar un reino celestial. Es un poderoso recordatorio de la profunda transformación que experimentaron estos hombres. Su vida, de la opulencia del servicio romano al sacrificio por el Evangelio, es una prueba de la capacidad de la fe para reescribir el destino de un individuo. Santiago, el hijo de Alfeo, a menudo conocido como Santiago el Menor para distinguirlo de Santiago, el hijo de Zebedeo, es una figura más enigmática en los Evangelios. Su mención es escueta, y su papel en el círculo íntimo de Jesús no es tan prominente como el de Pedro, Santiago el Mayor o Juan. Sin embargo, fue uno de los 12 elegidos, y su nombre aparece en todas las listas de apóstoles. Después de la ascensión, la tradición lo asocia con Jerusalén, donde se le considera una figura de autoridad y liderazgo en la iglesia primitiva, posiblemente el autor de la epístola de Santiago. Su liderazgo, según las fuentes extrabíblicas, lo llevó a ser conocido por su piedad y su estricta observancia de la ley judía, lo que le ganó el respeto incluso entre algunos judíos no creyentes. Sin embargo, este respeto no lo libró de la persecución. El historiador judío Josefo, en su obra Antigüedades Judías, relata su martirio en el año 62 después de Cristo. Según Josefo, Santiago fue acusado falsamente de transgredir la ley y fue condenado a ser apedreado hasta la muerte. Sin embargo, antes de morir por las piedras, se cuenta que fue arrojado desde el pináculo del templo de Jerusalén. Milagrosamente sobrevivió a la caída, pero fue rematado por un batanero, quien le golpeó la cabeza con un palo de batán mientras él aún oraba por sus verdugos. La muerte de Santiago, el hermano del Señor, según algunas interpretaciones, primo de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, es un testimonio desgarrador de la violencia que enfrentaron los primeros líderes cristianos incluso de parte de sus propios compatriotas. Su martirio en el corazón mismo del judaísmo subraya la profunda división que la predicación del Evangelio causó en la sociedad de su tiempo. Su vida, aunque poco detallada en las Escrituras, se cierra con un acto de fe y perdón que resuena con las palabras de su Maestro en la cruz. Judas Tadeo, a menudo confundido con Judas Iscariote para desgracia de su legado, es una de las figuras menos prominentes en los Evangelios sinópticos, pero su presencia en el círculo apostólico es innegable. Es en el Evangelio de Juan donde tiene un breve pero significativo momento, al preguntar a Jesús durante la última cena, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Esta pregunta, aparentemente ingenua, revela un anhelo de comprensión y una fe en desarrollo. La Biblia no ofrece detalles sobre su ministerio o su muerte. Sin embargo, la tradición apostólica, rica en relatos de viajes y martirios, lo sitúa como un incansable misionero junto a Simón el Celote. Se cree que ambos llevaron el Evangelio a regiones distantes y peligrosas, incluyendo Mesopotamia, Persia y Siria. La audacia de su misión en tierras dominadas por el culto pagano y la oposición de los magos y sacerdotes locales es un testimonio de su fervor. La historia de su martirio es una de las más cruentas. Se narra que Judas Tadeo fue asesinado en Persia, la actual Irán, en la ciudad de Suanir, junto con Simón el Celote. La forma de su ejecución, según la tradición, fue brutal, fue golpeado hasta la muerte con palos y luego decapitado con un hacha. La imagen de estos dos apóstoles, que juntos enfrentaron la muerte por su fe en tierras lejanas, es un poderoso recordatorio de la solidaridad y el sacrificio compartido que caracterizó a la primera generación de cristianos. Judas Tadeo, el apóstol de la pregunta sencilla, se convirtió en un mártir intrépido, un ejemplo de que la fe no se basa en el conocimiento perfecto, sino en la obediencia y la entrega total, incluso ante la inminente muerte. Su destino, junto al de Simón, resalta la dureza de un mundo que no estaba dispuesto a recibir un mensaje que desafiaba sus dioses y sus estructuras de poder. Simón el Celote, cuyo epíteto sugiere su posible afiliación a la facción judía de los Celotes, un grupo nacionalista y fervientemente opuesto al dominio romano,
es otra figura envuelta en el misterio en los Evangelios. Su inclusión entre los 12 apóstoles es notable, dado el contraste entre su pasado, potencialmente violento y revolucionario, y el mensaje de paz y amor de Jesús. Este contraste subraya el poder transformador del llamado de Cristo, capaz de unir a personas de los orígenes más diversos y convertirlas en heraldos de un nuevo reino. La Biblia no ofrece más información sobre su vida después de la ascensión. Como se mencionó, la tradición no une a Judas Tadeo en sus misiones evangelizadoras por Persia y Mesopotamia. Ambos son venerados como mártires, habiendo sellado su testimonio con la vida en el mismo lugar y, posiblemente, en la misma fecha. La forma de su muerte, según la tradición, fue igualmente horrenda, compartiendo el destino de Judas Tadeo al ser golpeado y luego decapitado. La figura de Simón, el celote, que cambió la espada por la cruz, el fervor nacionalista por la pasión por el Evangelio global, es un testimonio elocuente de la capacidad de Jesús para redirigir las pasiones humanas hacia fines divinos. Su martirio, lejos de ser un final, se convirtió en una semilla que fecundó la tierra con el mensaje cristiano en regiones que hoy conservan vestigios de aquellas primeras misiones apostólicas. Matías, el apóstol menos conocido, no formó parte del grupo original de los 12. Su elección, narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ocurrió después de la traición y muerte de Judas Iscariote. Fue elegido por sorteo, después de que Pedro propusiera que se eligiera a uno que hubiera acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión, y que hubiera sido testigo de su resurrección. Los dos candidatos fueron José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. La elección de Matías, aunque brevemente mencionada, es fundamental porque restableció el número simbólico de los 12, representando las 12 tribus de Israel y la plenitud del nuevo pueblo de Dios. A partir de este momento, la Biblia guarda silencio sobre su ministerio. La tradición, una vez más, toma las riendas y lo sitúa predicando en Capadocia, en la actual Turquía, y en las costas del Mar Caspio, llegando incluso, según algunos relatos, hasta Etiopía. Su labor evangelizadora, aunque oculta a los ojos de la historia escrita, debió ser tan audaz y sacrificada como la de sus compañeros. El destino de Matías también fue el martirio. Se dice que fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén y luego decapitado, o que fue quemado en la hoguera. Su martirio en la misma ciudad donde el cristianismo había nacido, lo vincula directamente con los sufrimientos de los primeros cristianos en la cuna de su fe. La historia de Matías es un recordatorio de que no solo los nombres más famosos entre los 12 fueron protagonistas de la expansión del Evangelio, sino que también aquellos menos mencionados llevaron a cabo una labor monumental, sellando su fe con el sacrificio supremo. Su vida, aunque casi un eco en las Escrituras, resuena con la verdad de que cada uno de los apóstoles, sin importar su prominencia, fue un eslabón vital en la cadena de la fe que llegó hasta nosotros. Judas Iscariote, el 12º de los apóstoles, es una figura que inspira una mezcla de fascinación y horror. Su relación con Jesús fue, en un inicio, de confianza íntima, siendo el tesorero del grupo. Sin embargo, los evangelios revelan su lado oscuro, su apego al dinero y, finalmente, su traición. Jesús mismo, con una tristeza profética, anunció que uno de los suyos lo entregaría. La Biblia es muy clara sobre su final. Después de entregar a Jesús a los sacerdotes por 30 piezas de plata, fue invadido por un remordimiento insoportable. Intentó devolver el dinero, pero al ser rechazado, lo arrojó en el templo y se fue. El final de su historia, narrado tanto en Mateo como en Hechos, es un acto de desesperación: se ahorcó. Hechos añade un detalle espeluznante: cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. La Biblia no oculta la tragedia de su destino, un contraste brutal con el glorioso martirio de sus compañeros. Judas Iscariote no fue un mártir por la fe, sino una víctima de su propia avaricia y desesperación. Su historia sirve como una advertencia sombría sobre el peligro de la apostasía y la tragedia de la oportunidad perdida. No fue una muerte que glorificara el nombre de Cristo, sino una que dejó una cicatriz imborrable en la narrativa apostólica.
La historia de los apóstoles no es solo una crónica de fe, sino también una galería de horrores, un recordatorio de que la verdad a menudo se abre camino a través del sufrimiento. ¿Qué podemos aprender de estos hombres que enfrentaron la muerte con una valentía que desafía la comprensión? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo a nuestras propias vidas, en un mundo donde la persecución puede tomar formas más sutiles pero igualmente devastadoras? Acompáñanos en este viaje a través de los martirios que cambiaron la historia, y descubre las lecciones ocultas en cada gota de sangre derramada por la fe. La muerte de los apóstoles, lejos de ser un epílogo trágico, fue un prólogo glorioso. Sus martirios, narrados con crudeza en la tradición, se convirtieron en semillas que germinaron en la expansión del cristianismo por todo el mundo. Cada gota de sangre derramada fue un testimonio elocuente de su fe inquebrantable, un desafío a las potencias terrenales que intentaron sofocar la llama del Evangelio. Pedro, el pescador de Galilea, el líder impetuoso, el que negó a Jesús 3 veces y luego lo amó hasta el extremo, fue crucificado en Roma, la capital del imperio que intentó silenciar su voz. La tradición nos dice que pidió ser crucificado cabeza abajo, no considerándose digno de morir de la misma manera que su Señor. Esta imagen de Pedro, colgado boca abajo, es un símbolo de humildad y una inversión radical de los valores del mundo. Su martirio, lejos de ser una derrota, fue un triunfo de la fe sobre el poder terrenal. Su muerte en la cruz, al igual que la de Jesús, se convirtió en un faro de esperanza para los oprimidos y un desafío para los poderosos. Santiago, el hijo del trueno, el primero de los apóstoles en derramar su sangre, fue decapitado por Herodes Agripa y en Jerusalén. Su muerte prematura, narrada brevemente en el libro de los Hechos, fue un presagio de la persecución que se avecinaba sobre la iglesia primitiva. Su martirio, aunque breve, fue un testimonio de la valentía de los primeros cristianos, dispuestos a morir antes que negar su fe. Su sangre, derramada en la Ciudad Santa, se convirtió en una semilla que germinó en la expansión del Evangelio a otras regiones. Juan, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho de Jesús, el que escribió el Evangelio del amor, fue el único de los 12 que no sufrió el martirio directo. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de sufrimiento. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones apocalípticas que plasmó en el último libro de la Biblia. Su exilio, aunque no implicó una muerte violenta, fue un testimonio de su firmeza en la fe y su disposición a padecer por el nombre de Cristo. Su legado perdura como el apóstol del amor, aquel que comprendió la esencia del mensaje de Jesús y lo transmitió con una profundidad inigualable. Andrés, el hermano de Pedro, el que presentó a su hermano a Jesús, fue crucificado en Patras, Grecia, en una cruz en forma de X. Se cuenta que permaneció vivo en la cruz durante 2 días, predicando y exhortando a los presentes a abrazar la fe en Cristo. Su muerte prolongada, un testimonio de su resistencia física y espiritual, se convirtió en un símbolo de la paciencia en el sufrimiento y la perseverancia en la fe. Su cruz en forma de X, conocida desde entonces como la Cruz de San Andrés, se convirtió en un emblema de su martirio y un recordatorio del precio que muchos de los primeros cristianos pagaron por su fe. Felipe, el que preguntó a Jesús cómo alimentar a la multitud, el que invitó a Natanael a venir y ver, fue martirizado en Hierápolis, en la actual Turquía. La tradición nos dice que fue crucificado o lapidado, y algunas versiones relatan que fue colgado boca abajo de un árbol y luego apedreado hasta la muerte. Su martirio, aunque brutal, fue un testimonio de su fidelidad a Cristo hasta el final. Su muerte en tierras lejanas se convirtió en un símbolo del avance del Evangelio más allá de las fronteras de Judea y del precio que debían pagar aquellos que se atrevían a proclamar el nombre de Jesús en un mundo hostil. Bartolomé, el que Jesús describió como un hombre sin engaño, fue desollado vivo y luego crucificado o decapitado en Armenia. Su martirio, uno de los más espantosos entre los apóstoles, se convirtió en un símbolo de la inquebrantable fe de aquellos que prefirieron sufrir un tormento inimaginable antes que renunciar a su convicción. Su historia, aunque no explícita en las Escrituras, resuena con la promesa de Jesús de que sus seguidores serían perseguidos por causa de su nombre. Y nos obliga a confrontar la cruda realidad del precio del discipulado en aquellos primeros siglos. Tomás,
El que dudó y luego exclamó, Señor mío y Dios mío, fue traspasado con una lanza en la India. Su martirio en tierras lejanas, después de un viaje misionero de proporciones épicas, se convirtió en un testimonio de su fe inquebrantable y su audacia misionera. Su muerte en la India, un continente entero alejado del epicentro del cristianismo naciente, es una de las epopeyas más audaces y menos contadas de la historia de los apóstoles. Un viaje motivado por un mandato divino y sellado con sangre. Mateo, el recaudador de impuestos transformado en apóstol, fue apuñalado hasta la muerte en Etiopía. Su martirio en el fin del mundo conocido, después de una vida dedicada a proclamar el Evangelio, se convirtió en un símbolo del poder transformador de la fe y la capacidad de Dios para usar a los más improbables para sus propósitos. Su vida, de la opulencia del servicio romano al sacrificio por el Evangelio, es una prueba de la capacidad de la fe para reescribir el destino de un individuo. Santiago, el hijo de Alfeo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado desde el pináculo del templo y luego rematado a golpes. Su martirio en el corazón mismo del judaísmo, a manos de sus propios compatriotas, se convirtió en un testimonio de la división que la predicación del Evangelio causó en la sociedad de su tiempo. Su muerte, un acto de fe y perdón, resuena con las palabras de su maestro en la cruz. Judas Tadeo y Simón el Celote, compañeros en la misión y en el martirio, fueron golpeados hasta la muerte y decapitados en Persia. Su muerte conjunta, en tierras lejanas y hostiles, se convirtió en un símbolo de la solidaridad y el sacrificio compartido que caracterizó a la primera generación de cristianos. Su destino, junto al de Simón, resalta la dureza de un mundo que no estaba dispuesto a recibir un mensaje que desafiaba sus dioses y sus estructuras de poder. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y decapitado o quemado en la hoguera en Jerusalén. Su martirio en la misma ciudad donde el cristianismo había nacido, lo vincula directamente con los sufrimientos de los primeros cristianos en la cuna de su fe. Su vida, aunque casi un eco en las Escrituras, resuena con la verdad de que cada uno de los apóstoles, sin importar su prominencia, fue un eslabón vital en la cadena de la fe que llegó hasta nosotros. La historia de los apóstoles es una historia de valentía, de sacrificio, de fe inquebrantable. Es una historia que nos desafía a reflexionar sobre el precio del discipulado, sobre el poder transformador del Evangelio, sobre la esperanza que surge de la cruz. Es una historia que sigue resonando en nuestros días, recordándonos que la verdad, a menudo, se abre camino a través del sufrimiento, pero que la recompensa final es la vida eterna. La persecución no fue un evento aislado, sino una constante que moldeó la vida de los apóstoles. Desde los primeros días en Jerusalén, con las amenazas del Sanedrín y los arrestos de Pedro y Juan, hasta las ejecuciones brutales en los confines del Imperio Romano, la hostilidad fue una sombra omnipresente. Pero lo que el mundo entendía como derrota, se convirtió en la fuerza motriz de una expansión sin precedentes. Cada mártir, lejos de ser un final, era una nueva semilla, una chispa que encendía la fe en miles de corazones. Tomemos el ejemplo de Pablo. Aunque no fue uno de los 12 originales, su historia es inseparable de la epopeya apostólica y ejemplifica el espíritu de sacrificio. Saulo de Tarso, un fariseo celoso y perseguidor implacable de los cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Esta experiencia no solo lo cegó físicamente, sino que también abrió los ojos de su alma, convirtiéndolo de perseguidor en apóstol. Su vida, a partir de ese momento, fue una incansable dedicación a la predicación del Evangelio a los gentiles. La Biblia, en el libro de los Hechos y en sus propias epístolas, nos narra sus viajes misioneros épicos, sus confrontaciones con las autoridades judías y romanas, sus naufragios, azotes, encarcelamientos y amenazas de muerte. Su historia es una saga de resistencia, de fe inquebrantable en medio de la adversidad más extrema. Pablo, el apóstol de los gentiles, enfrentó peligros en cada paso de su camino. En Listra fue apedreado y dado por muerto, arrastrado fuera de la ciudad, pero milagrosamente se recuperó y continuó su misión. En Filipos, él y Silas fueron azotados y encarcelados,
pero un terremoto divino abrió las puertas de la prisión, llevando a la conversión del carcelero. En Efeso, se enfrentó a una turba enfurecida de plateros que temían la pérdida de sus negocios por la predicación de Pablo contra la idolatría. En Jerusalén, fue arrestado y acusado falsamente, lo que lo llevó a años de encarcelamiento y juicios, que culminaron en su apelación al César y su viaje a Roma. La Biblia no detalla la muerte de Pablo, pero la tradición es unánime en que sufrió el martirio en Roma durante la persecución de Nerón. Se dice que, como ciudadano romano, fue decapitado con una espada, una muerte que se consideraba más honorable que la crucifixión reservada para los no ciudadanos. Su ejecución se estima alrededor del año 67 después de Cristo, en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado Aquasalvia o Trefontane. La brutalidad de su muerte, aunque privilegiada en comparación con la de Pedro, no disminuye su sacrificio. Pablo, el teólogo brillante, el incansable misionero, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento, selló su testimonio con su propia sangre, convirtiéndose en un faro de la fe y un ejemplo de dedicación total a la causa de Cristo. Su legado, sin igual, es el de un hombre que, habiendo encontrado la verdad, no descansó hasta llevarla a todos los rincones del mundo conocido, sin importar el costo personal. Aquel mismo fuego que ardía en Pablo, consumió a otros discípulos menos conocidos, pero igualmente valientes. Bernabé, aunque no fue uno de los 12, fue un compañero esencial de Pablo en sus primeros viajes misioneros. Hombre de bien, lleno del Espíritu Santo y de fe, según los Hechos, fue fundamental en la aceptación de Pablo por parte de la Iglesia de Jerusalén. Su generosidad, vendiendo un campo para ayudar a la comunidad, le valió su nombre, que significa hijo de consolación. La tradición cuenta que Bernabé predicó extensamente, llegando incluso a su Chipre natal, donde se dice que fue apedreado hasta la muerte por los judíos en la ciudad de Salamina. Su martirio, menos documentado que el de los apóstoles principales, es un recordatorio de que innumerables creyentes anónimos, impulsados por la misma fe, entregaron sus vidas en los albores del cristianismo. Esteban, el primer mártir cristiano, cuya historia se narra con detalle en el libro de los Hechos, no fue un apóstol, pero su ejemplo de fe y coraje influyó profundamente en la comunidad primitiva. Uno de los 7 diáconos elegidos para servir a la comunidad, Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su elocuencia al predicar y su sabiduría, inspirada por el Espíritu Santo, desataron la ira de los líderes judíos, quienes lo acusaron de blasfemia. Su defensa ante el Sanedrín fue un sermón poderoso que repasó la historia de Israel y culminó con una acusación directa a sus oyentes por resistir al Espíritu Santo y asesinar al justo. La multitud, enfurecida, lo arrastró fuera de la ciudad y lo apedreó hasta la muerte. Pero en medio de la lluvia de piedras, Esteban tuvo una visión gloriosa del cielo abierto y de Jesús a la diestra de Dios. Sus últimas palabras, un ruego de perdón para sus verdugos, eco de las palabras de Jesús en la cruz, conmovieron a los presentes, incluido un joven Saulo, que presenciaba la ejecución. El martirio de Esteban, aunque no un apóstol, fue un catalizador. Su muerte no solo avivó la persecución, sino que también dispersó a los creyentes, quienes, al huir, llevaron el Evangelio a nuevas regiones, cumpliendo así la profecía de Jesús de que sus discípulos serían sus testigos hasta lo último de la tierra. Su legado es el de la valentía ante la muerte y la capacidad de perdonar, incluso a los opresores, transformando la brutalidad de la ejecución en un testimonio de amor divino. Este es el verdadero corazón de la historia apostólica, la narrativa que pocos se atreven a contar en su crudeza. No es solo la historia de 12 hombres, sino la de un movimiento que, nacido del sufrimiento y alimentado por el sacrificio, transformó el mundo. La sangre de los mártires se convirtió, como bien dijo Tertuliano, en semilla de cristianos. Y es en esta verdad, a menudo oculta por la comodidad de las narraciones simplificadas, donde reside el verdadero poder y la trascendencia de su legado. La crucifixión y los horrores que enfrentaron estos hombres no fueron meros incidentes aislados. Fueron parte de una estrategia deliberada del Imperio Romano para aplastar un movimiento que percibían como una amenaza existencial a su orden y a la divinidad de sus emperadores. El mensaje de un Mesías crucificado,
que prometía un reino no de este mundo, era una afrenta directa a la omnipotencia de Roma. La historia que la Biblia no te cuenta directamente es la de cómo estos hombres, desarmados y vulnerables, desmantelaron el poder del imperio no con espadas, sino con la fe y el sacrificio de sus propias vidas. Fue un choque de imperios, el terrenal y el celestial, y en ese choque, los apóstoles, aunque físicamente aniquilados, emergieron como los verdaderos vencedores. Consideremos el brutal destino de Pedro, cuyo martirio en Roma no fue un evento aislado. Se dice que fue llevado a la colina Vaticana, un lugar que hoy es el centro del cristianismo, para su ejecución. En medio de la vasta arena donde se llevaban a cabo espectáculos públicos y ejecuciones, su solicitud de ser crucificado cabeza abajo, no por una humilde renuncia, sino por una profunda convicción de indignidad frente a la muerte de su maestro, se convirtió en un acto de desafío silencioso. La imagen de un anciano colgado de cabeza, con los ojos fijos en el cielo, mientras la multitud y los soldados romanos lo observaban, es una que el tiempo ha intentado suavizar. Pero la realidad era cruda, la sangre fluía, el dolor era insoportable, y su voz, si la tuvo, probablemente se perdió en el rugido de la plebe. Sin embargo, en esa imagen de humillación y sufrimiento extremo, Pedro encarnó el mensaje de Cristo, la victoria a través de la cruz. Esta muerte no fue el fin de Pedro, fue el comienzo del cristianismo romano, una base sellada con la sangre del principal apóstol. La brutalidad de la era romana no se detuvo en la crucifixión. Los apóstoles enfrentaron torturas, desollamientos, decapitaciones y apedreos, métodos diseñados para causar el máximo dolor y terror, no solo a la víctima, sino también a cualquiera que osara seguir sus pasos. La tradición oral, los escritos de los padres de la Iglesia y los martirologios antiguos, nos ofrecen una visión más detallada y a menudo escalofriante de estos eventos. Relatos que fueron cuidadosamente filtrados en las narrativas bíblicas para no desviar la atención del mensaje principal de salvación y resurrección. Pero es en esos detalles desconocidos donde reside la magnitud de su heroísmo y la profundidad de su convicción. Pensemos en Bartolomé, el apóstol de la sinceridad, cuya piel fue arrancada de su cuerpo. La iconografía lo representa a menudo sosteniendo su propia piel, un testimonio gráfico de una de las formas de tortura más bárbaras conocidas por el hombre. Imaginen el dolor agonizante, cada nervio expuesto, la carne desgarrada, mientras el verdugo trabajaba lentamente. Esta no era una muerte rápida, sino un proceso de deshumanización y tormento prolongado, diseñado para romper el espíritu de la víctima y sembrar el miedo entre los testigos. Y sin embargo, la tradición sostiene que Bartolomé, a pesar de este horror indescriptible, mantuvo su fe, un faro de resistencia espiritual en medio de la barbarie física. Su martirio no solo selló su testimonio, sino que también grabó en la memoria colectiva de la Iglesia primitiva la capacidad del espíritu humano para trascender el dolor más abyecto por una convicción superior. La historia de Tomás, el gemelo de la duda, se expandió más allá de lo que los evangelios nos cuentan, llevándolo hasta el lejano subcontinente indio. Su viaje no fue un paseo por el parque, fue una expedición peligrosa a través de rutas comerciales hostiles y culturas desconocidas. Se dice que en la India, Tomás se enfrentó a la idolatría arraigada y a los poderosos sacerdotes brahmanes. Su muerte, traspasado por una lanza, no fue un accidente, sino el resultado directo de su confrontación con los sistemas de poder religiosos y políticos que se sentían amenazados por su mensaje. Lo que la Biblia no enfatiza es la inmensidad geográfica y cultural de su misión, y el aislamiento que debió sentir al predicar en un lugar tan lejano de Jerusalén, un testimonio de una fe que no conocía fronteras. Y luego está Mateo, el publicano, cuya vida previa de colaboración con el Imperio Romano contrasta tan brutalmente con su destino final en Etiopía. Este es un territorio envuelto en misterio y leyenda para el mundo romano, un lugar donde las creencias ancestrales eran profundas. Su martirio, apuñalado o lanceado, es un eco de la resistencia que el Evangelio encontró en cada cultura a la que llegó. La historia de Mateo nos recuerda que la conversión de un individuo no solo cambia su vida, sino que también puede reescribir la geografía espiritual del mundo, incluso a costa de la propia vida. La muerte de Santiago el Menor, el hermano del Señor y líder de la Iglesia de Jerusalén,
es especialmente impactante por su ubicación. Fue asesinado en la misma ciudad santa, apedreado y golpeado con un palo de batán, no por paganos, sino por líderes religiosos judíos que lo veían como una amenaza a su autoridad y a su interpretación de la ley. Este martirio dentro de las propias murallas de Jerusalén resalta la profunda división que el mensaje de Jesús causó incluso entre aquellos que compartían la misma fe ancestral. La brutalidad de su muerte, precipitada desde el templo, el lugar más sagrado para los judíos, es una metáfora poderosa de la ruptura definitiva entre el judaísmo rabínico y la naciente fe cristiana. Su muerte fue un grito ahogado en las calles de la ciudad que había sido testigo de la crucifixión de Jesús, y un presagio de la eventual destrucción del templo. Estos no son solo relatos de muertes, son historias de vidas entregadas por una convicción. Son el testimonio de un coraje que desafía la lógica humana, una voluntad inquebrantable de proclamar una verdad que valía más que la propia existencia. La versión infantil de los apóstoles nos habla de pescadores y publicanos que siguieron a Jesús. La verdad épica, la que pocos se atreven a contar, es la de guerreros espirituales que, con la única arma de su fe, conquistaron el mundo, no con espadas, sino con la sangre de su sacrificio. La tradición, esa vasta colección de relatos y leyendas que han sido transmitidos de generación en generación, aunque no siempre canónicos, a menudo guarda ecos de verdades impactantes. Detalles que la sobriedad de las escrituras optó por no registrar. Estos relatos, a veces crueles en su descripción, nos ofrecen una ventana a la ferocidad del mundo antiguo y al calibre de la fe de estos hombres. La Biblia nos da el esqueleto, pero la tradición a menudo nos muestra la carne y la sangre, el dolor y el coraje inmenso que pocos se atreven a imaginar. Consideremos a Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote. Su nombramiento, narrado en Hechos, es un breve interludio de discernimiento divino. Pero, ¿qué hay de su vida, de su ministerio, de su muerte? La tradición, que a menudo se sumerge en las lagunas de la historia, lo sitúa evangelizando en regiones tan remotas como Capadocia, en la actual Turquía, e incluso en Etiopía. Imaginen el viaje a pie, los peligros de los caminos, la hostilidad de culturas y religiones ajenas al mensaje de Cristo. La Biblia no te dirá que Matías enfrentó una muerte brutal. Algunas fuentes tradicionales sugieren que fue crucificado en la ciudad de Colchis, en la actual Georgia, mientras que otras, más dramáticas, relatan que fue apedreado hasta la muerte en Jerusalén y luego decapitado, o incluso quemado en la hoguera. La diversidad de relatos sobre su martirio subraya la brutalidad de la época, donde la ejecución de cristianos era una realidad común y variada. La historia de Matías, un apóstol sustituto, nos recuerda que la fe no se mide por la prominencia, sino por la fidelidad hasta el último aliento. Y la historia de Judas Iscariote, el traidor, es una que la Biblia no suaviza en lo absoluto, pero cuya amarga ironía es a menudo subestimada. Mientras los otros apóstoles enfrentaron el martirio por amor a Cristo, Judas enfrentó la autodestrucción por desesperación y culpa. Su muerte, ahorcándose y luego cayendo de tal manera que su cuerpo se reventó, es un relato crudo de las consecuencias de la traición y el remordimiento sin arrepentimiento. No fue una muerte honorable como la de sus compañeros, fue un final miserable y desolador, un contraste escalofriante con el sacrificio voluntario de los demás. Su historia no es una de martirio, sino una advertencia vívida sobre la oscuridad que puede consumir un corazón, incluso uno que ha caminado junto a la luz. Es un recordatorio de que la elección humana, para bien o para mal, tiene consecuencias eternas. El panorama de la persecución no se limitó a los apóstoles más conocidos. Innumerables discípulos, cuya fe no era menos ardiente, también sufrieron destinos crueles, sus nombres perdidos en los anales del tiempo, pero sus sacrificios resonando en la fundación misma del cristianismo. La multitud incontable de mártires de la que habla el Apocalipsis no es una figura retórica, es una descripción de una realidad sangrienta. Tomemos el caso de Marcos, el evangelista, a quien la tradición asocia con Pedro y con la fundación de la iglesia en Alejandría, Egipto. La Biblia nos lo presenta como un joven acompañante de Pablo y Bernabé, pero es en la tradición donde su figura cobra el verdadero peso de un apóstol. Se dice que Marcos predicó el evangelio con gran celo en Alejandría, logrando muchas conversiones.
Sin embargo, su éxito provocó la ira de los paganos, quienes lo acusaron de blasfemia y de socavar sus ídolos. La historia de su martirio es impactante. Se cuenta que, durante la celebración de una fiesta pagana en honor a Serapis, una turba furiosa se apoderó de él. Lo ató con cuerdas y lo arrastró por las calles empedradas de la ciudad hasta que su cuerpo fue hecho pedazos. Luego, sus restos fueron quemados. El destino de Marcos es un testimonio de la brutalidad que enfrentaron los primeros cristianos en los centros urbanos del imperio, donde la confrontación entre la fe naciente y el paganismo era más directa y violenta. Su sacrificio consolidó el cristianismo en Egipto, una de las primeras y más influyentes sedes apostólicas. Lucas, el médico amado y autor de uno de los evangelios y del libro de los Hechos, fue un compañero fiel de Pablo en sus viajes misioneros. Aunque la Biblia no registra su martirio, la tradición lo sitúa predicando en Galacia, Acaya y Bitinia. Se dice que murió de muerte natural en Beocia, a la edad de 84 años, o que fue ahorcado de un olivo en Grecia. Esta ambigüedad, sin embargo, no disminuye su contribución inmensa a la preservación del mensaje cristiano. Su meticulosa investigación y su estilo literario elegante nos legaron un relato detallado de la vida de Jesús y los primeros años de la Iglesia, un testimonio invaluable que, a diferencia de sus compañeros, no fue sellado con la sangre, pero sí con una vida de dedicación incansable y un servicio desinteresado. La Biblia nos muestra a un hombre de fe y conocimiento, y la tradición nos revela un final que, aunque menos sangriento, fue igualmente una entrega total a la causa de Cristo. La vida de los apóstoles, desde su humilde llamado hasta sus destinos crueles, es una narrativa que va más allá de lo que a menudo se enseña. Es una saga de coraje sobrehumano, de una fe que desafió la lógica y el poder del mundo. No fue solo un mensaje que predicaron, fue una vida que vivieron, y una muerte que entregaron, transformando el sufrimiento en victoria. Los hechos menos conocidos, los detalles más crudos, son los que revelan la verdadera magnitud de su sacrificio y el impacto duradero de sus vidas. Es una historia que te empuja a confrontar la seriedad de la fe y el precio de la verdad. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia. Esta frase, atribuida a Tertuliano, un padre de la Iglesia del siglo II, encapsula la paradoja de la persecución romana. Cuanto más intentaban erradicar el cristianismo, más florecía. Los apóstoles, con sus vidas y sus muertes, demostraron que hay algo más poderoso que la espada y el imperio, la convicción de una fe inquebrantable. Sus destinos crueles no fueron el fin, sino la confirmación de una verdad eterna que trascendía el dolor y la muerte. La forma en que cada apóstol enfrentó su final no solo revela la brutalidad de la época, sino también la diversidad de su carácter y la profundidad de su compromiso. No eran hombres sin miedo, sino hombres cuya fe era más grande que su temor. El grito de Pedro al pedir ser crucificado de cabeza, la agonía silenciosa de Bartolomé mientras era desollado, la audacia de Tomás al llevar el mensaje a la India. Todo habla de una resolución que desafía la comprensión humana. Estos no son solo cuentos de horror, son relatos de triunfo espiritual. La Biblia, en su sabiduría divina, nos ofrece los pilares fundamentales de la vida y el ministerio de Jesús y sus apóstoles. Pero es la tradición, con sus relatos a veces impactantes y desconocidos, la que llena los vacíos, dándonos una imagen más completa, más humana y, en ocasiones, más cruda, de estos hombres. La verdad es que el mensaje cristiano no se difundió por la fuerza de las armas o el poder político, sino por la fuerza del testimonio de aquellos que estuvieron dispuestos a darlo todo, hasta la última gota de su sangre. Pensemos en el impacto que tuvo cada martirio. La decapitación de Santiago, el primer apóstol en morir, envió una escalofriante señal a la comunidad primitiva. La crucifixión de Pedro en Roma estableció un precedente, un primer asiento de sacrificio en el corazón del imperio. El desollamiento de Bartolomé en Armenia y el lanzamiento de Tomás en la India simbolizaron la expansión del Evangelio a los confines más lejanos del mundo conocido, a pesar de la resistencia feroz. Cada muerte fue un sermón silencioso, pero estruendoso, que resonaba mucho más allá de las fronteras de la Tierra Santa. Y no solo los 12, miles, millones a lo largo de los siglos, siguieron sus pasos, sellando su fe con el martirio.
La historia no contada es la de la persistencia de una idea, de un espíritu que no pudo ser aplastado por la tortura o la ejecución. Las arenas de los anfiteatros, las plazas de las ciudades romanas, los desiertos de Oriente Medio, las junglas de la India. Todos fueron testigos del inquebrantable espíritu de aquellos que creyeron en algo más grande que sus propias vidas. Estos hechos, que la narrativa popular a menudo pasa por alto, no son detalles morbosos, sino esenciales para comprender la verdadera naturaleza del cristianismo primitivo. Fue una fe nacida en la adversidad, templada en el crisol de la persecución, y fortalecida por el sacrificio de sus pioneros. Los apóstoles no solo predicaron el Evangelio, lo vivieron y lo encarnaron hasta sus últimas consecuencias. Sus vidas no fueron idílicas, sus muertes no fueron pacíficas en su mayoría. Fueron desafiados, traicionados, torturados y asesinados. Pero en medio de ese horror, encontraron una fuerza, una paz y una esperanza que el mundo no podía dar ni quitar. Esta es la verdadera historia épica de los apóstoles, no solo que murieron, sino cómo murieron, y cómo esas muertes, lejos de apagar la luz, la encendieron con una intensidad inextinguible que ilumina hasta el día de hoy. La trascendencia de estos martirios va más allá de la historia. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué valoramos realmente? ¿Estamos dispuestos a defender nuestras convicciones, no solo con palabras, sino con nuestras vidas, si fuera necesario? La historia de los apóstoles no es solo un relato del pasado, es un espejo que nos confronta con la profundidad de nuestra propia fe y el alcance de nuestro compromiso. Los ecos de sus gritos, los susurros de sus oraciones finales, resuenan a través del tiempo, invitándonos a recordar el precio de la libertad espiritual y la promesa de una vida que va más allá de la tumba. Su destino, aunque cruel a los ojos del mundo, fue el destino glorioso de aquellos que vivieron y murieron por una causa que valía más que la propia vida. La narrativa de los martirios apostólicos no es un mero recuento de muertes, sino la forja de una fe. Es en el cadalso, en el potro de tortura, en la arena donde la sangre de los inocentes regó la tierra, donde la verdad de su mensaje se hizo innegable. Los apóstoles, con su estoicismo ante el dolor y su inquebrantable esperanza en una vida más allá, se convirtieron en las pruebas vivientes de la resurrección que predicaban. Su final, lejos de ser la derrota, fue la victoria más rotunda. La resistencia del Imperio Romano al cristianismo no fue solo política o religiosa, fue existencial. La adoración del emperador, la cohesión social basada en los dioses paganos, todo se vio amenazado por la lealtad absoluta de los cristianos a un solo Dios y a un Mesías crucificado. Es en este contexto que las torturas y ejecuciones adquirieron una dimensión de espectáculo público, diseñadas no solo para eliminar a los culpables, sino para aterrorizar a los espectadores y sofocar la disidencia. Y, sin embargo, el efecto fue el contrario. Pensemos en los miles de testigos de estas ejecuciones. Algunos, sin duda, se aterrorizaron y se alejaron. Pero muchos otros, al ver la serenidad, la paz e incluso el gozo en el rostro de los mártires, comenzaron a preguntarse: ¿qué clase de fe era esta que podía transformar el dolor en una corona, la muerte en una puerta a la vida? Es en estos momentos, en la cara del horror más profundo, donde la fe cristiana encontró su más poderosa voz, susurrando la verdad en medio del estruendo de la persecución. Los relatos sobre los apóstoles, aunque breves en la Biblia sobre sus muertes, están llenos de detalles sobre su vida, su relación con Jesús y su misión. Desde Pedro, el líder impetuoso que aprendió humildad, a Juan, el discípulo amado que encarnó el amor, a Tomás, el dudador que se convirtió en un misionero audaz. Cada uno tuvo un camino único con Jesús, aprendiendo lecciones que los prepararían para el destino que les esperaba. No fueron héroes perfectos desde el principio, sino hombres transformados por el amor y la gracia de Jesús. Sus flaquezas humanas, narradas con honestidad en los evangelios, hacen que su posterior coraje y sacrificio sean aún más impactantes y realistas. La Biblia no oculta estos hechos, simplemente se centra en lo fundamental, el mensaje de salvación. Pero la tradición, que surge de la memoria viva de la Iglesia,
se atreve a contar lo que quizás era demasiado doloroso o gráfico para ser incluido en las escrituras canónicas. Nos revela la brutalidad, el miedo, pero también la fe inquebrantable que enfrentó esos horrores. Estos son los hechos desconocidos que nadie se atreve a contar en la versión infantil: la sangre derramada, los cuerpos rotos, los ojos que miraron la muerte sin parpadear, la sonrisa de un mártir mientras se enfrentaba a su fin. Y el impacto de todo esto es trascendental. Las muertes de los apóstoles no fueron solo finales individuales, fueron el nacimiento de una religión global. Sus sacrificios pavimentaron el camino para la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano y más allá. Cada martirio fue un acto de evangelización, una poderosa predicación sin palabras, un testimonio viviente del poder de la fe en Jesús. El cristianismo creció no a pesar de la persecución, sino a causa de ella, porque la fe de los apóstoles y de los primeros mártires demostró ser más fuerte que cualquier instrumento de tortura o muerte. La historia de los apóstoles es, en esencia, la historia de la victoria. No una victoria militar o política, sino una victoria espiritual, una victoria del espíritu sobre la carne, de la fe sobre el miedo, de la vida sobre la muerte. Es una historia que nos recuerda el valor incalculable de la libertad religiosa y la responsabilidad que tenemos de preservar y vivir la fe que nos fue entregada con tan alto precio. El eco de sus pasos, el sonido de sus cadenas, el silencio de sus últimos alientos resuena en la historia, invitándonos a ser valientes, a ser fieles, a ser testimonios en nuestro propio tiempo. Y así, llegamos al final de este viaje épico y desgarrador, una inmersión en la verdad detrás de la historia de los apóstoles. Una historia que va más allá de lo que las paredes de los templos tradicionales se atreven a susurrar. Hemos desvelado los martirios que cambiaron el mundo, no solo por su brutalidad, sino por la inconmensurable fe que los impulsó. La vida de cada apóstol, marcada por su relación íntima con Jesús, se convirtió en una epopeya de dedicación, de transformación y, en última instancia, de un sacrificio que resuena hasta nuestros días. Lo que la Biblia no siempre detalla con crudeza, la tradición y la historia nos lo gritan: estos hombres no tuvieron un final fácil. Fueron desollados, crucificados cabeza abajo, apedreados, decapitados, lanceados, arrastrados y torturados de las formas más inhumanas. Sus vidas, que comenzaron con un llamado a seguir a un Mesías humilde, terminaron en la más violenta de las confrontaciones con un imperio que no toleraba rivales, ni siquiera un reino celestial. Pero fue precisamente en esa brutalidad, en esa aparente derrota, donde la victoria se hizo más evidente. La versión infantil nos enseña que los apóstoles fueron hombres buenos que difundieron el mensaje de Jesús. La verdad épica, la que hemos explorado, es que fueron guerreros espirituales que, con la única arma de su fe inquebrantable, desmantelaron el poder del Imperio Romano no con espadas, sino con la sangre de su sacrificio. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la Iglesia, y cada vida entregada fue un testimonio irrefutable de la verdad del Evangelio. No se retractaron, no renunciaron a su fe, no buscaron la comodidad o la seguridad, sino que abrazaron el destino de sus maestros con una valentía sobrehumana. Sus historias son un recordatorio impactante de que la fe no es un cuento de hadas. Es una elección, un compromiso que a menudo exige un precio. La vida de los apóstoles nos obliga a confrontar la seriedad de nuestras propias convicciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquello en lo que creemos? ¿Nuestra fe es lo suficientemente fuerte como para soportar las pruebas más duras? Ellos, los pescadores, los recaudadores de impuestos, los celotes, los sencillos y los eruditos, se convirtieron en los pilares de una fe que ha perdurado por más de 2000 años. Sus destinos crueles, lejos de ser un final, fueron el prólogo de una era. Su legado no es solo un conjunto de escritos sagrados o una colección de iglesias, sino el testimonio viviente de que el amor es más fuerte que el odio, la fe más poderosa que el miedo, y la vida eterna más grande que la muerte misma. Y con esto, cerramos esta historia tan impactante sobre el cruel destino de los apóstoles, martirios que cambiaron la historia. Esperamos que esta narrativa profunda y sin censura haya removido algo en su interior, que les haya hecho ver la Biblia de una manera diferente. Si llegaron hasta aquí,
es porque valoran la verdad y el poder de estas historias que pocos se atreven a contar. No olviden darle a me gusta a este video si encontraron valor en él, y suscríbanse a nuestro canal para seguir explorando juntos los misterios y las verdades épicas de la Biblia. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde seguiremos desentrañando cada aspecto de este nicho fascinante. Ahora, queremos escuchar de ustedes. Dejen sus comentarios o testimonios abajo en la descripción del video. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Hay algún apóstol o mártir cuya historia les haya impactado más? ¿Qué nuevas reflexiones les ha generado? Su participación enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir creando contenido de valor para ustedes. Que la fortaleza de aquellos que entregaron sus vidas por la fe nos inspire a todos. La fe sin obras es muerta, pero las obras sin fe son vacías. Que su vida sea un testimonio vivo. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.